¿Qué tal la audiencia de la hora de la verdad? Bienvenidos, muy buenos días para todos ustedes. Empezamos una semana, esta semana del 9 de diciembre del 2024, nuestro programa número 476, desde que emprendimos esta idea de llevarles a ustedes el análisis de las noticias de lo que pasa en Colombia y el mundo a través de las redes digitales, a través de todos los canales que tenemos a nuestra disposición. Agradecemos como siempre su sintonía, por supuesto, levantarse con nosotros para estar informados y para compartir la información, las entrevistas al oído de la editorial del doctor Fernando Londoño, los titulares, que son nuestras secciones en el día a día. Doctor Fernando se está recuperando de unos temas de salud. Ya mañana, Dios mediante, estará con nosotros nuevamente aquí en la hora de la verdad. Por lo pronto, hoy estaremos al frente de este programa con un invitado muy especial. Vamos a analizar la coyuntura de lo que está ocurriendo en Colombia por cuenta de la improvisación de Gustavo Petro y su gobierno en cuanto a qué va a pasar con sus ministros, qué va a pasar con su nuevo ministro de Hacienda, que curiosamente, a diferencia de cualquier otro en la historia, hubiera entregado declaraciones inmediatamente, hubiera sido designado como ministro nada más y nada menos que de Hacienda. La salida de Ricardo Bonilla ha generado una verdadera tormenta y sobre todo dificultades para el gobierno de Gustavo Petro en cuanto a la idea de tramitar una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República. Nada fácil lo tiene Gustavo Petro y por supuesto su gobierno en momentos en los que la economía del país va muy mal, no hay flujo de caja para poder atender los requerimientos y aún así Gustavo Petro sueña con que el Congreso le permita tener 523 billones de pesos, que sería el presupuesto general, que fue imposible realmente y por términos legales y constitucionales no se dará. Tendrá que firmar un decreto por 511 billones de pesos, 12 menos de lo esperado. Y por supuesto, lo grave de todo esto es que no se sabe de dónde se va a recaudar el presupuesto para poder cumplir con la mayoría que son gastos de funcionamiento, ni siquiera de inversión. Se habla de un 70-30, que es muy grave. 70 de funcionamiento, 30 de inversión. Ni siquiera eso ha sido alto como prometió Gustavo Petro. Pero en fin, ustedes bienvenidos a esta emisión. Recuerden darle like a esta emisión, nos ayudan un montón. Aquí está abajo el botón de suscribirse y también el de like para que nos acompañen de esa manera. Recuerden, estamos en YouTube, estamos en Facebook Live, en X, en Instagram, en TikTok. Nos encuentran también para los que lo deseen en Apple Podcast y en Spotify. Ahí también nos pueden encontrar en la hora de la verdad, en diferido, por supuesto. Y gracias a todos aquellos que nos acompañaron el fin de semana con todo el material que vamos publicando en nuestro canal de YouTube. Realmente cada día somos más y eso nos alegra muchísimo porque vemos y hacemos las noticias de manera diferente para ustedes. Los leemos, ustedes son los dueños de la hora de la verdad. Agradecemos a todos los que día a día hacen sus aportes a la hora de la verdad, al Banco de Vivienda, cuenta de ahorros Hora de la Verdad. Aquí dejamos el NID de la hora de la verdad y lo mismo dejamos también el número de la cuenta de ahorros en este lado para que usted lo pueda tomar y así pueda contribuir para que la hora de la verdad pueda mantenerse con vida todos los días de 6 a 7 de la mañana y por supuesto el resto del día compartiendo con ustedes noticias y hechos. Saludamos por supuesto a toda esa audiencia que se va conectando, a Alfonso Riascos, a Juan Ramírez, a Mauricio, a Raquel López, a Diana Inker, a Eider Pino, también a Paula Rueda, Gabriela Valencia, Jaime Domínguez, Gabriela, bueno, Gabriela ya la saludé, Eduardo Obregón, también estamos con Víctor Revelo, a Rosa, también tenemos a Jacqueline, a Adolfo Riascos, a Berta Ospina, bueno, a Carmen Libreros, en fin, son ustedes muchísimos. Gracias de verdad por acompañarnos y estar con nosotros a esta hora del día. Vamos con los titulares. Estos son los hechos que son noticia en Colombia y el mundo. Y como para variar, mucho que decir de algunos escándalos de lo que va pasando en Colombia. No se pierdan al oído, porque vamos a tener ampliación todavía de lo que tan molesto tiene el presidente Gustavo Petro por lo que pasó en Uruguay durante la visita que le hicieron a Pepe Mujica, a quien condecoraron con la Cruz de Boyacá, en la molestia que había entre él y Laura Sarabia, y por supuesto con el cuerpo de seguridad y asesores que también tiene Pepe Mujica, que no vieron con buenos ojos que Gustavo Petro utilizara la bandera del M-19. Era un tema que no querían que ocurriera, pero que Petro se impuso a pesar de Laura Sarabia. También tendremos que conversar con ustedes sobre nuevos gastos y mucho, pero mucho dinero que está saliendo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para atender conatos de protesta en los llanos orientales,
a punta de plata y a punta de promesas, el gobierno pretende impedir que haya paros y que haya movimientos sociales protestando en su contra. Hablaremos de eso. Y por supuesto, recordaremos cómo el viernes pasado el presidente Gustavo Petro llegó tarde a una ceremonia en la escuela José María Córdoba. Nuevamente lo hace y por más de 2 horas de diferencia la tardanza para que llegue el presidente a un evento de ascensos. Es increíble. No es la primera vez, esta es por lo menos la tercera vez en la que el presidente Gustavo Petro decide no llegar puntual a un evento de ascenso de militares en el país. Esto ya había ocurrido de militares y de policías, porque en ambas ocasiones ha pasado lo mismo. Y también tendremos que conversar con ustedes sobre las quejas de Francia Márquez. En el oído se los contaremos. Francia está muy molesta. Ella dice que hay unos villanos que están queriendo impedir que se gobierne como ellos lo han venido haciendo. ¿Quiénes son los villanos? ¿Son los de su mismo gobierno? Es la pregunta que nos hacemos. Y por supuesto, tendremos que recoger y ver a fondo, a profundidad, qué pasó con la famosa noticia que indicaba en un informe de la ONU que en Colombia, en el aeropuerto El Dorado, en un hangar, había más de 20.000 cuerpos de personas que habían estado reportadas como desaparecidas. ¿Qué fue de esa noticia? ¿Por qué la ONU sale con esta información? ¿Por qué la misma ONU luego se desmiente y dice que no comparten la información entregada por ese Comité de Derechos Humanos? Pero además, el Comité de Derechos Humanos le contestó a un gran amigo periodista de la Hora de la Verdad realmente qué era lo que había ocurrido, y ustedes se van a sorprender, porque todo parece indicar que salió del mismo gobierno nacional. Información que indicaba que había 20.000 cuerpos en el aeropuerto El Dorado en un hangar. Increíble. Recuerden ustedes, Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría hicieron las pesquisas inmediatamente para determinar si existía la fosa común de la que hablaron, y la respuesta fue que no existía. Ya regresamos para hablarles a ustedes de estos y otros temas aquí en La Hora de la Verdad. Ay, ven, tómame una con esta flor, tómame otra con este paisaje. Ay, ma. Así como comparte las fotos de todo lo que ve en el paseo, comparta comprobantes de pago. En la app Da Vivienda todo es más fácil y sin salir de la app. Descárguela ya. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app Da Vivienda. Es momento de compartir los regalos, la cena, el amor, la fraternidad. Es momento de Navidad. Felices fiestas les desea La Hora de la Verdad. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Muy bien, la agenda informativa de la semana girará alrededor de lo que ocurre en el Congreso de la República. Recuerden ustedes que el Congreso está a punto o a puertas de terminar sus sesiones normales, ordinarias, y de ser necesario el gobierno está pensando en decretar sesiones extraordinarias, sobre todo porque tiene varios proyectos encima del tiempo y pretenden no permitir que se vayan a hundir. El ministro Juan Fernando Cristo ya había anunciado que habría sesiones extraordinarias, pero hay temas que son imposibles de pasar por ordinarias, perdón, por extraordinarias. Es el caso de los actos legislativos que están pretendiendo aprobar. Hay dos por lo menos que llaman la atención alrededor de lo que se debate esta y la próxima semana en el Congreso de la República. Si no pasan estos actos legislativos, se hunden
por tránsito por cambio de tiempo en la legislatura. Recuerde que la legislatura arrancó el 20 de julio, finaliza la primera parte el 16 de diciembre y vuelve a empezar el 16 de febrero con la reforma constitucional reciente que le recortó el periodo de vacancia a los congresistas en un mes. Por ahora deben quedar listos antes del 16 de diciembre los textos aprobados en Cámara y en Senado respecto al sistema general de participaciones que tanta polémica ha causado y que busca aumentar los recursos del presupuesto general que se transfieren a las regiones del 23,8 al 39%. El proyecto ha sido duramente cuestionado porque no hay una ley de competencias que determine cómo va a funcionar ese traslado de recursos a los entes territoriales. Lo que se ha explicado de manera suficiente por parte de los exministros de Hacienda que se oponen a la medida es que sin ley de competencias, simplemente el gobierno nacional seguirá con el dinero, se le entregará a los entes territoriales, pero el que va a decidir en qué se va a gastar la plata será el gobierno nacional, por lo que el proceso de descentralización que se pretendía realmente queda en nada, en veremos, o por lo menos así se ha planteado desde los expertos que lo han analizado. El gobierno de Gustavo Petro ha dicho que lo más pronto posible pondrá a andar un proyecto de ley que permita entregar las competencias y asimismo dejar clarificado quiénes son los encargados de construir hospitales, acueducto, alcantarillado, educación, energía y otros temas que son vitales para los entes territoriales. Por ahora, se está analizando si es posible que todos los departamentos reciban en la misma proporción un aumento del presupuesto y por otra parte, si tienen la capacidad de contratar y llevar a buen término ciertas obras. Evidentemente, la idea que tiene un muy buen propósito tiene sus problemas precisamente por la falta de una ley de competencias que ya veremos. Si se aprobara este proyecto de acto legislativo, que es modificación constitucional, por lo menos habría que esperar 2 años para que entre en funcionamiento la verdadera descentralización del presupuesto para las regiones en el país. Es una realidad que pareciera que poco quiere explicar el gobierno Petro y mucho menos su ministro Juan Fernando Cristo, quien saldría a mediados de febrero o de marzo para hacer campaña política a la presidencia de la República. El otro proyecto es la reforma también impulsada por el ministro Juan Fernando Cristo, el proyecto que busca abrir la puerta al transfugismo. Esta es un tema bastante complicado. De hecho, lo propuso inicialmente el Pacto Histórico, luego lo retiraron, pero luego lo han vuelto a apoyar para que los congresistas, quien no entiende el término, para que los congresistas puedan cambiar de partido de cara a las elecciones del 2026 sin que eso suponga una sanción por doble militancia. Esto permitiría casi que reacomodarse a todos los congresistas representantes a la Cámara que deseen cambiar de partido porque se sientan secuestrados en el que están. De hecho, parte de la idea de no presentar de nuevo este proyecto de acto legislativo estaban algunos miembros del mismo pacto histórico que no quieren que se desintegren sus listas y como están acomodados actualmente. Lo cierto es que hay otros que estando en el pacto histórico dicen que se sienten más de cualquier otra corriente, liberales o de la U o inclusive de Cambio Radical, que del mismo pacto histórico y por eso quieren retirarse de su partido. Ambas ideas deben superar el cuarto debate esta semana a más tardar y ser conciliadas antes del 16 de diciembre, si no se hunden por falta de trámite. Y si lo logran, el siguiente semestre tendrán que afrontar los otros 4 debates. Recuerden que son actos de proyectos de acto legislativo que tienen 8 debates en el Congreso de la República y deben superar sus primeros 4 antes de que termine esta parte de la legislatura. Esta semana no habría mayor avance en otras iniciativas del gobierno. Hoy se debe votar Jurisdicción Especial Agraria, que ese es otro de los proyectos complejísimos que se lleva a cabo en el Congreso de la República, en Comisión Primera. Están sesionando comisiones conjuntas primeras, Senado y Cámara. Hoy desde las 11 de la mañana se votará temas que están en riesgo en la famosa Jurisdicción Agraria. El primero de ellos tiene que ver con la ocupación ilegal de terrenos por parte de personas que los ocupen con la idea de sembrar algún tipo de pan coger o algún tipo o poner unas vacas o algo que les permita vivir de eso. Si se demuestra que esa gente ocupó de manera ilegal, pero que tiene un cultivo y que ese cultivo le sirve para subsistir y para el desarrollo agrario, la persona no podría ser lanzada de su predio. Es parte de lo que se está votando
en estos momentos en las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara. La Corte Suprema de Justicia, lo mismo que el Consejo de Estado, han lanzado su alerta respecto a que la jurisdicción agraria ha pretendido invadir otras órbitas del derecho, como lo son el derecho en el caso de sucesiones, derecho civil, y el caso del derecho administrativo respecto a algunas actuaciones que tendría en su poder la Agencia Nacional de Tierras. Vamos a ver qué ocurre hoy en el debate en el Congreso de la República. Y por supuesto, no menos importante, se sigue hablando de la posibilidad de una reforma tributaria que recaude los 12 billones de pesos para lograr ese presupuesto general de 523 billones para el 2025, que es a lo que le ha apuntado Gustavo Petro. Luego de la salida de Ricardo Bonilla, el proyecto está prácticamente hundido, pero puede que tenga un nuevo aire y será fundamental que se radique la ponencia positiva para comenzar la discusión cuanto antes y tramitarse en sesiones extraordinarias, y si no es así, pues definitivamente se hunde. ¿Hasta cuándo irían las extraordinarias? Pues señores, usualmente se decreta extraordinarias del 16 al 20 de diciembre. ¿Cuál es el problema de las extraordinarias tan cerca de la Nochebuena? Pues que la gente está en modo Navidad y no trabajando en el Congreso precisamente. Así que todos casi que van a pupitrazo para salir del paso. Es lo que suele ocurrir lamentablemente. Tres viceministros del gobierno Petro y uno de ellos en encargo acaban de sellar un gran acuerdo con organizaciones sociales de Arauca para frenar los bloqueos. Se los decía yo al inicio de esta emisión. Son cerca de la idea que tienen de tomarse por lo menos 10 puntos del departamento de Arauca, donde producirían problemas, incluidos problemas para la planta de gas de Gibraltar en norte de Santander, que obligó a evacuar personal y a frenar la producción. Los voceros de las organizaciones, encabezados por el movimiento político Masa Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, vienen reclamando un incumplimiento que ellos llaman que es crónico. De acuerdo con entidades del orden nacional y local, las empresas extractivistas petroleras en temas de salud, educación, vías, agroindustrialización y ola invernal, entre otros, no tienen pocos temas sobre la mesa. Están hablando de más de 35.000 millones de pesos en todo tipo de obras y de servicios, incluidas las famosas ollas comunitarias. Una idea de Gustavo Petro que no dio los resultados que se esperaba, y sí mucho dinero se gastó en ellas. Nadie sabe qué pasó con las ollas comunitarias. También se habla de acuerdos que se pactaron con la Unidad de Gestión del Riesgo en la era de Olmedo López, cuando el exdirector de esa entidad designado por el presidente Gustavo Petro, que está preso por el escándalo multimillonario de saqueo de las arcas nacionales, hacía parte de esa dirección y entregó también parte del presupuesto, por lo menos 12.000 millones de pesos para ese tipo de, para esa idea de evitar que haya paros entregándole dinero a las comunidades. Hablaremos del tema en Al Oído. Luego de que la Junta Directiva de Ecosalud le solicitara a Gustavo Petro retractarse por sus señalamientos por el presunto robo de 221.000 millones de pesos que se habrían desviado a una empresa de nombre similar a la EPS y cuyo representante legal es el mismo gerente de la entidad, el mandatario Petro aseguró que no va a retractarse, sino que tiene que ser la justicia penal la que determine si tuvieron participación en este caso de posible corrupción. Escribió Gustavo Petro, entre otras cosas: no tengo nada de qué retractarme, las irregularidades en la EPS Cosalud deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones de pesos del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular a los dineros del préstamo del banco, dice el trino de Petro. En otros hechos, unos muy lamentables y tienen que ver con orden público. Primero, recuerden ustedes, hubo ataque con motobomba en Jamundí, en Potrerito, lamentable hecho, que dejó, por lo menos al parecer, al atacante que iba en la motobomba muerto, realmente hecho pedazos. Son espantosas las imágenes de lo ocurrido allí, donde no para la violencia por parte de los terroristas de las FARC. Y en otro hecho también lamentable, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció en redes sociales un ataque armado de los terroristas del ELN contra civiles que se movilizaban en la madrugada del viernes 7 de diciembre por la troncal de Occidente que conecta a Medellín con el Caribe, cuando cruzaban en el sector de La Paulina, en el municipio de Valdivia. Anunció el viaje el señor gobernador al Bajo Cauca
precisamente para analizar la situación de orden público. Lamentable, estos hechos no se presentaban desde hacía por lo menos 25 años, donde se atacara buses de transporte público en clara violación al derecho internacional humanitario. Lamentablemente, dos personas gravemente heridas, una de ellas más que la otra, por cuenta de lo que ocurrió mientras ellos se movilizaban hacia la costa Caribe. Y la gran pregunta respecto a los temas judiciales, ¿qué pasó con el proceso contra Nicolás Petro? Muy bien, pasan los días y no sabemos mucho de lo que ocurre en ese proceso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y están en un momento decisivo para la firma de un acuerdo con la Fiscalía o enfrenta un juicio ante el ente acusador. Son los dos caminos que le quedan a Gustavo Petro. Precisamente hoy en Barranquilla, Nicolás Petro tendrá que asistir a la audiencia que terminó aplazada cuando su abogado Diego Henao renunció a continuar con su representación. Nadie lo confirmó, pero hubo diferentes puntos de vista y criterios jurídicos que lo llevaron precisamente a tomar esa decisión. Es la mejor en este año y medio, se hizo una buena relación de amistad, por supuesto, y yo siempre estuve comprometido con su causa y tratando de sacar adelante este asunto judicialmente de la mejor manera. Por supuesto, ha dicho el abogado cuando se le preguntó de cómo quedó su relación con Nicolás Petro luego de haber terminado como defensor del hijo del presidente de la República. Y en otro hecho, uno muy escandaloso que tiene que ver precisamente con las presuntas desapariciones y los cuerpos que habría en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá, les cuento que el Comité contra la Desaparición Forzada aclaró su posición respecto a lo ocurrido en la presentación de sus conclusiones preliminares al finalizar una visita a Colombia, en particular la presunta presencia de esos 20.000 cadáveres no identificados en un hangar del aeropuerto internacional. Lo que han explicado por ahora es que la denuncia fue presentada a la delegación durante reuniones, oigan esto, oficiales en Colombia. La información no se la inventaron ellos como Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Ellos anuncian que la información les llegó, denuncia directa por parte de una reunión oficial que tuvo la delegación en Bogotá, por lo que el comité anuncia que había considerado que esa información corroborada procedente de fuentes oficiales era creíble y decidió incluirla en sus conclusiones preliminares, las cuales fueron presentadas al Estado el 4 de diciembre y publicadas en una declaración el 5 de diciembre del 2024. Lo que llama la atención es por qué el gobierno de Gustavo Petro no se pronunció frente a esta posibilidad respecto de la posible presencia de los 20.000 cadáveres en un hangar del Aeropuerto Internacional El Dorado. ¿Por qué no dijeron Como fue absolutamente mencionado por y varias permitieron personas, que se mantuviera la la declaración, así como todos la conocimos en los medios de comunicación? Pero vamos más allá porque hay una extensa carta que respondieron a un derecho de petición de estos señores del Comité contra la Desaparición Forzada, en la que explican más a detalle con qué autoridades se reunieron y cuál fue la información que recibieron. O la otra pregunta que vale la pena hacerse y que terminaría siendo adecuada en este proceso: ¿por qué les interesaba sacar este escándalo que no existe de cuerpos, pero además por qué tanto silencio del gobierno de Gustavo Petro para rechazar con vehemencia que se diga cosa semejante? Preguntas que veremos si se pueden resolver en lo próximo de nuestra emisión. En noticias internacionales, la más importante de todas, el presidente sirio Bashar al-Assad y su familia llegaron a Rusia y obtuvieron asilo por parte de las autoridades rusas después de que el dirigente fuera derrocado por una ofensiva de una alianza de rebeldes liderados por islamistas radicales, según lo que han reportado las agencias rusas de noticias el día de ayer al citar una fuente del Kremlin. Según las agencias de noticias Interfax, TASS y RIA Novosti, la fuente anónima dijo que Al-Assad recibió asilo por razones humanitarias. La fuente también indicó que Rusia ya está en contacto con los rebeldes sirios y sus dirigentes garantizaron la seguridad de las bases militares y las instituciones diplomáticas rusas en el territorio de Siria. Además, se indicó que Rusia desea continuar el diálogo político por el interés del pueblo sirio y el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Rusia y Siria. Y por supuesto, no podía ser diferente. A este tema también apareció Gustavo Petro opinando y cuestionándose si Rusia le había dado la espalda a Siria. Aquí está la respuesta. Al parecer no se la dio. Pero ya hablaremos de qué hacía Gustavo Petro hablando
de Siria, porque además habla de todo menos de lo que pasa en Colombia. Estas son entonces las noticias de lo que hablaremos hoy en la hora de la verdad. En breve estaremos con nuestro invitado del día, el doctor Rafael Nieto Loaiza, para analizar lo que nos pasa en estos momentos en Colombia, las movidas ministeriales y, por supuesto, la inestabilidad y los cambios y los bandazos que da el presidente Gustavo Petro. Ya regresamos. En la